Yo recuerdo que me impresionaban desde niño cuando en las clases de historia los maestros nos hablaban de los correos de Moctezuma. Me los imaginaba yo, con su plumaje, viendo a lo lejos las naves en las que Hernán Cortés llegó a las costas mexicanas cuando fundó la Villa Rica de la Veracruz, dibujando en un papel de amate los rostros de los españoles y aquellos monstruos que los aztecas en algún momento confundieron con dioses cuando veían a un jinete montado sobre su caballo. Más que correos, eran artistas, eran portavoces, eran periodistas de su tiempo que llevaban las noticias en carreras de relevos a la gran Tenochtitlan. Muchos avances ha habido desde ese entonces a la fecha. Los correos de Moctezuma son parte hoy de la anécdota, de la historia y de aquellos pasajes inolvidables que recordamos de las épocas en que íbamos a la escuela. Más adelante vino el telégrafo, vino el teléfono, llegaron los medios de comunicación movidos por la energía del vapor, como el ferrocarril y los buques, y el correo empezó a cambiar de las diligencias al transporte mecanizado. Yo todavía recuerdo en los años 50 en mi infancia y en los 60 en mi adolescencia, cuando al acudir a una oficina de correos se ponía sobre una báscula el sobre si se trataba de correo aéreo, porque la tarifa era más alta y se le podía pegar un timbre adicional que costaba un poco más de entrega inmediata. El oficio de cartero era muy respetable y muy querido, y creo que lo sigue siendo todavía para la sociedad entera. Pero en los 90 algo empezó a cambiar en el escenario. Desde los 80 se empezó a sentir un movimiento que quitaba al monopolio del Estado algunos espacios que empezaron a llamarse mensajería o paquetería. Inclusive recuerdo cómo el Correo Mexicano, a través de su sindicato, en los desfiles del 1 de mayo, se manifestaba en contra del progreso de estos elementos nuevos de mensajería y paquetería, que poco a poco avanzaron además de las protestas y pusieron al correo en un serio predicamento, que es el de competir. Hoy en día el correo electrónico ha borrado todas las fronteras y todas las distancias y todos los tiempos de entrega, pero el correo tradicional sigue siendo todavía importante, sobre todo por la entrega de documentos, de papeles que tienen que venir precisamente en ese formato y de revistas, y el correo debe seguir prestando ese servicio al domicilio de los usuarios. Pero lamentablemente algo muy grave está ocurriendo con el correo, cuando menos aquí en Puebla. Hemos notado a últimas fechas que de repente la correspondencia llega con un mes de retraso en cantidades grandes en una sola entrega. Y cuántas veces hemos tratado de sorprender por ahí a los carteros y tratar de hablar con ellos, y en las oportunidades que he tenido de platicar con varios, me dicen que el problema es interno, que como no se pueden ir a la huelga porque hay amenaza de requisa, hay mucha inconformidad con los salarios, y entonces lo que se está viviendo en el Correo Mexicano hoy es un ambiente de tortuguismo, es una forma de protestar, no se sienten a gusto, y a final de cuentas los que pagamos los platos rotos somos nosotros, los ciudadanos, que tenemos el derecho a recibir la correspondencia en casa, en igual forma que ellos tienen el derecho a expresarse y manifestarse. Ojalá que este comentario sirva de punto de reflexión a las autoridades postales para que le den una revisadita a su proceso y que hagan tal vez alguna declaración informándole al público cuántos días se requieren para que una carta que se manda en Puebla para la ciudad de Puebla llegue aquí, o de México acá, o del extranjero, porque si no lo hacen, después no se lamenten. Recuerden ustedes que en un mundo abierto hay competencia y competitividad, y así como les han ido quitando espacios a los servicios postales en base a la eficiencia de los servicios de mensajería, no es remoto que los pocos espacios que todavía les quedan puedan ser rebatidos por quienes lo pueden hacer tal vez mejor y más barato que el Correo Mexicano.